Vamos a dar comienzo a la segunda jornada preparatoria del Congreso de Riesgo del Trabajo del Colegio. Hoy vamos a tener dos expositores de lujos, dos temas que se van a estar hablando: créditos derivados de la Ley de Riesgo del Trabajo, planteo de repetición y posibles defensas, y los convenios 155 y 187 de la OIT y su impacto en la Ley de Riesgo del Trabajo. Le doy la palabra al doctor Esteban Carcavalo, para luego después leer los CV de cada uno de los expositores. Gracias. Muchas gracias, doctora Barrientos. Yo simplemente darles la bienvenida a los y las colegas que se han sumado a presenciar este evento, y coincido con la doctora Barrientos que contamos hoy con dos expositores de lujo. Es esta la segunda sesión de las jornadas preparatorias del Congreso que vamos a llevar a cabo a fin de mes, internacional y nacional, de riesgos del trabajo. Y bueno, hoy vamos a analizar dos temáticas muy importantes, como todo lo relativo a los créditos derivados de los riesgos del trabajo y a los postulados de salud, seguridad y prevención que nos muestran los convenios 155 y 187 de la Organización Internacional del Trabajo, tema que va a desarrollar el doctor Arese. Así que, bueno, los dejo también a ambos expositores en uso de la palabra, y también saludo al doctor Antonio Llamas, que va a ser el moderador de este evento. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Esteban. ¿Qué tal, Antonio? Buenas Le tardes. doy la palabra a Antonio para que pueda hacer la presentación, por favor. Bueno, me toca hacer un muy abreviado currículum del doctor Arese, doctor en Derecho, ex vocal de la Cámara del Trabajo de Córdoba y de la Sala Séptima, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Siglo XXI, profesor de posgrado, disertante nacional e internacional, publicaciones en obras de la materia laboral. Yo me voy a tomar la libertad, César, si me permitís, porque me parece sumamente abreviado y agradecemos al respecto. Pero el doctor Arese es un maestro, cabe decir esto, del derecho laboral. Es reconocido internacionalmente. Ha estado el año pasado en Toledo, en Bolonia, este año en Chile, en México. Es disertante, tiene una cantidad de libros extraordinario. Fundador de Fofetra, quiero decir. En fin, no sé, habría tantas cosas para decir alrededor del doctor Arese. Su trabajo alrededor de las defensas de los derechos humanos laborales es increíble y, en fin, me parece que necesitaba decir estas palabras porque me quedaba extremadamente corto. Así que, César, adelante con tu exposición y muchas gracias por estar presente, y agradezco a los directores del instituto que me permitan participar en esta actividad. Gracias, Antonio. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Antonio, por la generosa presentación, muy exagerada. A Esteban por la apertura, al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal de Buenos Aires por este espacio que me permiten. Por supuesto, se trata de una modesta contribución para el gran congreso que están elaborando, que están organizando, y que seguramente va a ser un éxito completo. Hacen falta este tipo de congresos especializados, ¿no? Porque profundizan la temática, y por lo que vi, por la calidad de los expositores, que seguramente va a ser todo un acontecimiento, un antes y después en la doctrina relativa a riesgos de trabajo. Bien, se me ha asignado el impacto del convenio 155-187 en materia de riesgos de trabajo, y quería realizar el siguiente pequeño recorrido, si se quiere. Comenzar desde la Declaración de Principios de Derechos Fundamentales de la OIT, porque ha incorporado precisamente los convenios 155 y 187, o por vía, incorporado al máximo nivel normativo de OIT por vía de esta Declaración de Principios y Derechos Fundamentales del año 2022,
estos convenios dándole una potencia, me parece muy importante que deberemos destacar. En segundo término, ¿cuál sería el cotejo, el impacto de básicamente el convenio 155 en el sistema de riesgo de trabajo nacional, con alguna acotación relativa al convenio 190 sobre violencia y acoso en el trabajo y sacar algunas conclusiones? Simplemente ese es el recorrido que queremos hacer. Y lo primero es, bueno, y además, si se puede, si cabe, realizar un ejercicio que deberíamos nosotros, abogados, los jueces, realizar cotidianamente, que es de, cuando analizamos un caso, partir del derecho máximo o el derecho de máxima expresión, para luego descender a la norma reglamentaria. Y en ese sentido, recordar aquello, a un librito muy chiquito de General Carrió de hace bastantes años, en un curso que se dio precisamente en Buenos Aires, en el Colegio de Abogados, en el sentido de que al establecer una suerte de 10 máximas para cómo argumentar un caso, él decía, bueno, nunca olvidar que la Constitución existe. Bien, nosotros hoy por hoy, 30 años después, algo así, de este trabajo, decimos, bueno, no olvidar que los derechos humanos, los derechos fundamentales, los derechos constitucionales existen en toda contingencia que nosotros tengamos entre manos, cualquiera sea el lugar que ocupemos en la operación del derecho. Bien, entonces, decíamos, efectivamente, desde muy antaño, la Organización Internacional del Trabajo tiene incorporado la materia de salud a sus instrumentos fundamentales. Sin ir más lejos, la propia Constitución de OIT y la Declaración de Filadelfia aluden a la salud en el trabajo. Sin embargo, en 1998, cuando se confecciona y se aprueba por la conferencia la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales, se omite referir a lo que parecería esencial: la vida, la salud para los trabajadores, como además presupuesto esencial para el goce de cualquier otro derecho, la remuneración, la estabilidad, la limitación de la jornada, etc. Y efectivamente es en los estudios y en los preparatorios de esta Declaración de Principios y Derechos estuvo la posibilidad de incluir la salud y la seguridad como principio y derecho fundamental. Pero fue descartada y, como todos conocen, se colocó en primer lugar la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, en segundo término la prohibición del trabajo forzoso, la prohibición del trabajo infantil, la igualdad de trato y no discriminación con sus convenios fundamentales, y solo en 2022, de esto hace 2 años, se enmendó la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales, incorporando el derecho o el principio y el derecho fundamental a un entorno seguro y saludable, elevando al máximo nivel normativo de OIT a los convenios 155 y 187. Claro, alguien puede decir, bueno, es una declaración. Las declaraciones no son tratados. Las declaraciones son aprobadas, las declaraciones son organismos internacionales, sea Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, en este caso OIT, son aprobadas por la conferencia y si bien están aprobadas por su máximo órgano legislativo, digamos así, no tienen el carácter de tratado. Por ejemplo, no requieren ratificación por parte de los estados. Entonces alguien puede preguntarse, ¿y qué valor tiene en definitiva que la OIT haya consagrado a este nivel al convenio, a los convenios 155 y 187, si se trata de una simple declaración? Bien, yo solo quiero recordar un ejemplo de la importancia de las declaraciones si la comunidad internacional y la conciencia jurídica internacional y nacional, por supuesto, adoptan como propia las declaraciones. La Declaración Universal de Derechos del Hombre de 1948 fue una declaración, por supuesto. Sin embargo, y no está ratificado por Estados, sin embargo, ha tenido un impacto mundial, no solo en la generación de la Carta de Naciones Unidas
sobre derechos humanos que todos conocemos, sino además en las propias constituciones nacionales. Nuestra constitución es un ejemplo. Tiene incorporado a nuestro plexo normativo interno la Declaración Universal de Derechos del Hombre. Parece que prácticamente no es un tratado, pero lo es y tiene una potencia normativa enorme. Bien, la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales de la OIT, podríamos decir que no escapa a esta regla general, sin embargo, tiene características que hacen que nosotros leamos más seriamente sus efectos internos. ¿Cuál es? En primer lugar, es que la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales implica, digamos, la incorporación de estos tratados a esta declaración implica que aun cuando los estados nacionales que integran la OIT no hayan ratificado los convenios que comprenden, entre ellos el 155 y 187, están sometidos a su cumplimiento y a su control por parte de los órganos de control, ¿sí? Esa es una de las características que asume específicamente esta incorporación. Es cierto que son instrumentos pragmáticos, promocionales, con una eficacia teórica relativa, en tanto, reitero, no son tratados, no son convenios, en el caso de OIT, no son recomendaciones, no son resoluciones, ¿sí? Sin embargo, al adquirir esta característica de ser convenios que han sido elevados a este rango, con esta formalidad de que toda la comunidad, por el solo hecho de pertenecer a OIT, deben cumplirlo, le otorga una dureza, una potencia que, diríamos, se asemeja a un convenio y que tiene una condición de fuente formal de derecho, por lo menos potente, ¿sí? Bien, lógicamente, esto es simplemente una introducción para pararnos en de qué estamos hablando, como estamos hablando del convenio 105, los convenios 155 y 187. Entonces, la idea es trabajar ahora sobre qué impacto concreto nosotros encontramos en esta incorporación del 2022, por un lado, y por otro lado, la integración al sistema interno de la ley de riesgo de trabajo de al menos el convenio 155. ¿Sí? Inclusive, para terminar la idea central que veníamos informando, la materia de salud y de seguridad, en tanto involucra el derecho humano a la vida, incorporado en cuanto instrumento de derechos humanos de Naciones Unidas, del ámbito americano, regional europeo o de OIT, examinemos el derecho a la vida, a la salud, integra, me parece, un derecho humano absolutamente primario, ¿sí? Bien. Y en materia de riesgo de trabajo, todos conocemos que por lo menos 2,8 millones trabajadores anualmente padecen de accidentes o enfermedades de trabajo y cualquier país, el nuestro incluido, destina entre un 4 y un 6% del Producto Bruto Interno a afrontar los gastos que genera la pérdida de salud o la vida en el mundo de la relación de trabajo. Entonces, tomar en serio estas normas me parece esencial y cotejarlas con lo que tenemos vigente dentro del ámbito de relaciones de trabajo sería casi una operación esencial. Bajemos entonces. Primero, el convenio 105, los dos convenios, pero en particular el 155, están ratificados por nuestro país, al igual que su protocolo. ¿Sí? Primer punto, para que no se nos escape, por ahí tengo el número de ley, no lo recuerdo, pero en fin. Bien, en materia de riesgo de trabajo, todos conocemos el sistema jurídico o el complejo sistema jurídico que tenemos montado, la ley 19.587, todos conocen, de higiene y seguridad. Por otro lado, las 5 normas básicas que todos conocemos
aparte de la ley de riesgo de trabajo, el 24557, el decreto 1694, la ley 26773, y básicamente la ley 27348. Ese es el sistema que podemos poner como notas, como para tener en cuenta, pero en materia, como decíamos, el convenio 155 es relativo a un entorno seguro y saludable como derecho fundamental y como norma reglamentaria. Debemos tener en cuenta que se relaciona no solo con la ley de riesgo de trabajo y sus objetivos esenciales, sino además con esta ley de higiene y seguridad, pero también con otro, como el control de cumplimiento con la ley, como es el régimen general de infracciones administrativas, y bien, entre otras normas. Pero en particular nos estamos debiendo, desde la ley 27348, la sanción de una ley relativa o un decreto reglamentario a la prevención y que la protección y prevención laboral, ¿sí? Que desde 2017 ya llevamos 7 años, ¿no? No hemos dictado, a pesar que creo que si no me falla la memoria, la 27348 indicaba 6 meses para elaborar el proyecto. Bueno, increíblemente, tenemos una ley que básicamente atiende a las contingencias y a la reparación, la atención del riesgo de trabajo y la reparación, y no tenemos una ley relativa a la prevención de materia de riesgo de trabajo. Nos debemos esa norma. Y bueno, podríamos continuar con esta, pero vamos a ir específicamente a qué tenemos por el lado de OIT y qué tenemos por el lado del Sistema Nacional en lo relativo a contingencias y a su cotejo, que eso es lo que queríamos centrar esta charla, ¿sí? Bien, hay otras normas de OIT relativas a la materia, pero nos vamos a centrar, decíamos, en el convenio 155, para no quitarte tiempo a Matías ni a ustedes en esta tarde. Aquí en Córdoba hace 35 grados en este momento, así que está bastante intenso y eso nos alienta a ser bastante concretos. Bien. Entonces, decíamos, el convenio 155, seguridad y salud de los trabajadores, obliga a una, estoy leyendo, política nacional coherente en materia de seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente. Y el protocolo del 155, que también está ratificado por nuestro país por las dudas, y al que le vamos a llamar el protocolo a partir de ahora, ¿sí? Indican definiciones específicas reglamentarias del propio convenio 155. ¿Sí? Bien, ¿cómo define el accidente de trabajo el protocolo? El protocolo define cómo, y leo porque necesito en este caso ser muy preciso, cómo los accidentes, los ocurridos en el curso del trabajo o en relación con el trabajo que causen lesiones mortales o no mortales, ¿sí? Además, tiene una definición de suceso peligroso, pero vamos a restringir a episodios ocurridos en el curso de trabajo en relación con el trabajo. Nuestra ley de riesgo de trabajo, todos conocemos, todo hecho súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo. Como podrá advertirse, el concepto del convenio 155, ley vigente en nuestro país, es más amplio. ¿Por qué? Porque habla ocurridos en el curso de trabajo o en relación. La vinculación, no la causalidad, la vinculación. Existe una vinculación, será por supuesto de causa-efecto, pero una vinculación. El concepto es más amplio. Pero tal vez la incidencia mayor que podemos encontrar, el convenio 155, la legión interna, y viene por el lado de los accidentes, las enfermedades laborales. Rápidamente, en el caso de los accidentes de trayecto, llamados in itinere, el concepto del convenio 150 del protocolo es el siguiente: los accidentes que causen la muerte o produzcan lesiones corporales y ocurran en el recorrido directo entre el lugar de trabajo y la residencia principal o secundaria del trabajador, en el lugar que el trabajador suele tomar su comida o en el lugar en que el trabajador suele cobrar su remuneración.
Este concepto comparado con, estamos hablando siempre del artículo, no lo aclaramos, por el artículo 6º de la Ley de Riesgo de Trabajo, indica que es aquel que ocurrido en el trayecto entre el domicilio de trabajo y el lugar de trabajo, siempre que no lo interrumpa por provecho, por causas ajenas al trabajo. Y recuerden ustedes que tiene una reglamentación en el sentido de la comunicación al empleador, y en este sentido, ahora sí, es más restrictivo el convenio 155 del protocolo que la ley de riesgo de trabajo en cuanto a la consideración del espectro comprendido como accidente en trayecto. Sin embargo, aquí quiero introducir un elemento que no vamos a profundizar, pero sí debo tener en cuenta, que en los casos de relativo a violencia y acoso en el trabajo, el convenio 190, a su vez, en su artículo 3, posee un concepto mucho más amplio, ¿sí? Y que comprende todos los accidentes o enfermedades, lo que ocurra durante el trabajo, en relación al trabajo o como resultado del mismo, y allí aplica un espectro de relativo al mundo del trabajo, no a estrictamente la prestación de tareas, sino al mundo del trabajo y la posibilidad de que se produzcan accidentes. Lo dejo esto para no abundar, pero reitero, si bien en materia de accidentes el protocolo es más amplio comprensivamente que la ley de riesgo de trabajo, en el caso del accidente de tiro, por el contrario, es más restrictivo. Pero ¿cuál es la principal litigiosidad que tenemos en nuestro país? Los accidentes, en general, y lo incluido los accidentes en itinere, se resuelven en comisión médica. Es así, que, por supuesto, cada jurisdicción tiene su realidad, pero convengamos cuando existe un accidente, las ART aceptan la cobertura y se liquidan. ¿Sí? ¿Cuál es el problema principal? Son las enfermedades profesionales, son las enfermedades accidentes o las enfermedades del trabajo. ¿Sí? Cualquier cosa. Bien. ¿Qué dice concretamente el protocolo del 155? El término enfermedad de trabajo designa toda enfermedad contraída por la exposición a factores de riesgo que resulte de la actividad laboral. Punto. Ese es el concepto que trae el convenio 155. Todos conocemos que además existe una ampliación en este sentido con detalle en la recomendación 194 de la OIT relativo a enfermedades profesionales del año 2002. ¿Sí? En estas recomendaciones no requieren ratificación de los países. El protocolo sí. Y el protocolo, reitero, está ratificado. La recomendación no, porque es una recomendación, la recomendación 194, sí, digo, no requiere ratificación e indica específicamente que son enfermedades profesionales los trastornos del sistema osteomolecular no mencionados en el punto anterior, cuando se hayan establecido científicamente o por métodos adecuados a las condiciones y las prácticas nacionales un vínculo directo entre la exposición a factores de riesgo que resultan de la actividad laboral y los trastornos del sistema osteomuscular contraído por el trabajador. Está claro que se trata de las enfermedades que corrientemente discutimos en comisiones médicas y son sistemáticamente rechazadas y que se deben resolver judicialmente. Reitero, estamos hablando de, por un lado, el protocolo, decía, toda enfermedad contraída de exposición a factores de riesgo que resulta de actividad laboral y, a su vez, la recomendación 194 que hace este detalle. No solo ¿cuáles son otras de las que habitualmente se discute? Digamos, las musculares, no sé de cantidad, pero una gran cantidad. Y las otras son las de carácter psíquico. ¿Sí? Bien, ¿qué dice la recomendación 194? Trastornos mentales y de comportamiento, trastornos de estrés postraumático, otros trastornos mentales y de comportamiento no mencionados al punto anterior cuando se ha establecido científicamente un método adecuado a las condiciones de la práctica, un vínculo directo entre la exposición a factores de riesgo que resulta de actividad y el trastorno, en este caso, mental o del comportamiento. ¿Sí? Bien, la ley de riesgo de trabajo
todos conocemos, tiene un listado cerrado, aunque abierto en la medida que existe un procedimiento especial en el cual se excluya la habilidad o la predisposición del trabajador y se establezca el vínculo directo entre la patología y la enfermedad. Como ustedes verán, tanto el protocolo como la recomendación del 192 son absolutamente más comprensivos que nuestra restrictiva ley de riesgo de trabajo y que genera una litigiosidad tremenda, ¿sí? Como ustedes ven, si nosotros cotejamos y aplicamos las normas de ley de riesgo y del convenio 155 y su recomendación, su protocolo, por un lado, y la recomendación 194, tendríamos resuelto prácticamente buena cantidad de todos los litigios que se están llevando adelante en materia de riesgo de trabajo, tanto por accidente, pero básicamente por enfermedades profesionales. Y en materia del convenio 190, estoy esperando específicamente, por supuesto, de violencia y acoso, con esos temas también en debate, aunque no comprenden una gran cantidad, un espectro muy grande, pero bueno, están en la agenda. Obviamente nosotros debemos tomar claramente en cuenta el concepto de qué se entiende por violencia y acoso, que está en el convenio 190, el artículo primero, que tiene una formulación ciertamente amplia y que merece y que necesita una comprensión especial de los operadores del derecho, sean abogados de una u otra parte o sean los jueces, porque obviamente implica un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables que sintéticamente puedan producir daños, y estos daños pueden ser de carácter físico o psíquico, y reitero, la idea se pueden generar en el mundo del trabajo, incluso interviniendo terceros, con lo cual, por ejemplo, proveedores, con los cuales aquel concepto de fuerza mayor que nosotros tenemos incorporado a la ley de riesgo de trabajo también se relativiza por esta norma especial. El convenio 190 está ratificado por nuestro país, es ley vigente, obviamente, aunque no tenga una ley reglamentaria. Consecuentemente, ¿cuál es el derecho aplicable en esta materia tan crítica, tan central de la ley de riesgo de trabajo? La norma reglamentaria, que es la 24.557 y las 4 normas básicas que conocemos, o el convenio 190 si existe una colisión de normas. Hay un problema claramente de jerarquía normativa. El 75 y 72 de la Constitución, los tratados internacionales, diría incluso que este es un tratado sobre derechos humanos, pero no tiene esa categoría, obviamente, tanto el 155 como el 190, tienen un rango superior a las leyes de las que estamos hablando, la ley de riesgo de trabajo. Por lo tanto, deberían de ser de aplicación directa. Bien, y se zanjaría muchas de las discusiones, le diría, una gran cantidad de litigios que tenemos en marcha. De hecho, esto se ha operado ya por la jurisprudencia. La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Mendoza lo ha aplicado en por lo menos 3 casos que tengo registrados, invocando el convenio 155 en forma directa para casos de violencia y acoso en el mundo del trabajo, con cita específica de las normas que mencionábamos, ¿sí? Por lo tanto, creo, la conclusión, sin mucha, discúlpeme tal vez, a mí se me escapen algunos conceptos, pero sin mucho remingo, sin mucha vericuetos, sin aplicar mucho barroquismo jurídico, creo que el 155 desplaza al artículo 6º de la ley de riesgo de trabajo, ¿sí? En lo relativo a, por lo menos, accidentes y su concepto y a enfermedades del trabajo. Bien, y decía que hay jurisprudencia que ya lo viene aceptando, por lo menos en este aspecto. Por supuesto, no tengo un panorama general acerca de cuántos tribunales se están aplicando de forma directa el 155, simplemente he podido rastrear estos, los tengo a mano, están con sigla MBL contra Asociar del año 2021 de la Corte de Mendoza, el caso Kraus, caso Baleño, también un caso de Córdoba, Pranzoni, del año 2017, en el que se aplicó esta norma.
Y otra de las incidencias también que tenemos del convenio 155 es el artículo 19, ¿no? En tanto, en concordancia con el 75 de la ley de contrato de trabajo, el trabajador puede abstenerse de prestar tarea cuando exista un peligro inminente para su vida, ¿no? El 155 y en su artículo 19 lo prevé, y el 75 de la ley de contrato de trabajo. Igual también es de aplicación el Código Civil y Comercial en esta materia, en acciones preventivas de daño, la posibilidad que el trabajador, la entidad sindical, en su caso con una acción de carácter colectivo, pueda incidir a través del artículo 1716 y siguientes, mediante acciones de carácter colectivo a los fines de evitar y aún reparar o corregir las fuentes de enfermedades enfermedades o accidentes que pueda existir en los lugares de trabajo. Es decir, vinculando también esta parte del convenio 155 con nuestra legislación interna específica del Código de Trabajo y del Código Civil y Comercial. De hecho, esto ha ocurrido, por ejemplo, durante la pandemia en varios casos, pero en particular uno que tengo registrado, que es la Asociación Sindical Unión Personal de Juego de Casino de Mendoza, contra la provincia, del año 22, con una medida autosatisfactiva para procurar evitar los accidentes que se estarían produciendo en el ámbito de esa empresa. Conclusión, para ir, no sé si cómo ando con el tiempo, sí, ya tengo el tiempo recontragotado. Conclusiones, bueno, ¿de qué estamos hablando? De un derecho esencial, la vida, la salud. En primerísimo orden, dentro del artículo 3º de la Ley de Declaración Universal de Derechos del Hombre, y tomarnos en serio esto. La OIT se lo ha tomado en serio desde 2002, incorporando como quinto principio de derechos fundamentales el entorno seguro y saludable, y elevando a rango de norma y principio de derechos fundamentales el convenio 155, que con su protocolo en materia de riesgo de trabajo, a mi modesto entender, desplaza, o por lo menos es un foco interpretativo de la ley de riesgo de trabajo en su artículo 6º, respecto de, por lo menos, accidentes de trabajo, y en particular enfermedades de trabajo, y qué se debe incorporar dentro de este concepto, ¿sí? Decía con extrema simpleza, tal vez, si hay un rango normativo superior del convenio 155, su protocolo, ¿cómo no va a desplazar la ley de trabajo? De tal manera que el juez, cuando advierta que existe una enfermedad que tiene relación de trabajo y que se ha establecido técnicamente la relación de causalidad, debe hacer lugar a la demanda. Y esto debería hacerlo la comisión médica, porque la comisión médica no puede, si bien yo sé que es un órgano administrativo, no se me escapa, los órganos administrativos tienen la obligación de aplicar estrictamente la ley y no son órganos de interpretación, para eso está reservado para la justicia, es cierto, pero también es cierto que hay una legislación vigente. Deben hacer control de convencionalidad y de aplicabilidad de la legislación vigente, y en todo caso adoptarla mediante resoluciones según a lo que está vigente al máximo, no al máximo nivel, pero sí por lo menos al rango superior a la ley, que significa el 155 y su protocolo. Digo esto que, por supuesto, tendrá sus réplicas, ¿no? Tendrá sus réplicas, pero en el ámbito del derecho pienso que no sería discutible y podríamos dar una solución definitiva a lo que yo he denominado, discúlpeme la autorreferencia, en un artículo publicado en Revista y Cursoni, que es la fábrica de pleitos, que significa una interpretación restrictiva respecto en cuanto al concepto de enfermedad profesional que tiene nuestra legislación interna, pero que en el ámbito de la Organización Internacional de Trabajo y de sus principios y derechos fundamentales está absolutamente resuelto. Con estas ideas es que quería despedirme, quedar a disposición, por supuesto, para preguntas, para respuestas, y para, en todo caso, intercambiar ideas disidentes, que es lo que hacemos en estos ámbitos. Muchas gracias por el espacio otorgado. No, muchas gracias a vos, el doctor Arese, como siempre espectacular y claro en sus exposiciones. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta, si es en la modalidad que se consulte directamente ahora, Sonia, para aprovechar la presencia del doctor, te estoy consultando.
Si hay alguien que tiene alguna consulta para hacer, La modalidad es que es al final, cuando terminan los dos expositores, bueno, y le abrimos a preguntas. bueno, Por bueno. favor. Entonces agradecemos al doctor Arese la exposición y continuamos, Sonia. Estoy escuchando al doctor Diplotti, que es un experto y un grande de la materia. Bueno, yo quiero agradecer al doctor César Arese por la gentileza, la amabilidad y haberse puesto a disposición nuestra. A vos, Antonio, por la moderación. Y a mí me toca presentar al doctor Matías Hernán Diplotti, solamente breve, abogado litigante, magíster en Derecho del Trabajo, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, adscripto a la cátedra de la Universidad Nacional de Córdoba de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, autor de diferentes artículos y libros de la especialidad laboral. Te doy la bienvenida, Matías, a tu exposición, créditos derivados de la Ley de Riesgo del Trabajo, planteos de repetición y posibles defensas. Muchísimas gracias. Le doy la palabra al doctor Carcavallo si quiere darle la bienvenida. No, bueno, como mi bienvenida fue a ambos, nuevamente ratifico el agrado de contar con el doctor Diplotti también como parte de esta jornada preparatoria, así que bienvenido, doctor, colega, y estamos prestos para escucharlo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias doctora Barrientos por la coordinación, doctor Carcavallo, ha sido todo excelente. Para mí es un honor y un orgullo compartir panel con el doctor Arese, con quien también estamos compartiendo la cátedra, estamos compartiendo varios espacios, pero panel creo que es la primera vez, así que no deja de ser un honor y un orgullo contar con su apoyo y contar compartiendo el panel. Bueno, el tema que yo voy a abordar es una noticia en desarrollo, por ahí, como ponen los medios periodísticos, pero que cada día van surgiendo nuevas novedades respecto a esto, y la verdad que se está poniendo interesante la novela, por decirlo de alguna manera. Yo voy a compartir pantalla y al ser, digamos, al no ser Córdoba el lugar donde vamos a exponer esto, voy a comentar brevemente algunos aspectos particulares que tiene la ley procesal de Córdoba, pero que creo que puede ser útil justamente por algún intercambio que tuvimos con la doctora Barrientos respecto a los recursos de queja que se están planteando después de las resoluciones de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. A la denegación del extraordinario se va en queja la demandada, habitualmente la RT, en estos casos, al menos lo que vamos a tratar. Con lo cual creo que los planteos en general, digamos, que estamos esbozando en Córdoba, pueden llegar a ser útiles también allí. Así que voy a ver si me las ingenio para compartir pantalla. A ver, seleccionar pantalla, sí. Vale. Ahora. Avísenme si se ve correctamente. No, no se ve nada, No. doctor Diplotti. Bueno, quizás está cargando. Se está compartiendo. No está compartiendo otra ventana de la aplicación. A ver. Ahí. Está puesto, no sé por qué no sale, pero si no, doy inicio y después si se carga. Ahí se cargó, empezó a verse. Bien, bueno. En Córdoba, entonces, como les decía, les voy a hacer una pequeña introducción de lo que ha pasado. En Córdoba, esto que hemos denominado situación post-Romero, o en algunos otros ámbitos, lo que Romero nos dejó. Romero es el caso que ha fallado el Tribunal Superior de Justicia, determinando la metodología de cálculo respecto a la variación del índice Richter versus la sumatoria simple.
La variación del índice RIPTE, dividir el índice de RIPTE de la primera manifestación invalidante por el de la fecha correspondiente a la puesta de liquidación, o aplicar una sumatoria directa y lineal desde la fecha de primera manifestación hasta la puesta a disposición. Eso es lo que ha resuelto en Romero contra Sociar, el Tribunal Superior de Justicia, indicando que corresponde, según las resoluciones 1039 y 332 del 2023, la sumatoria simple y directa, que ocasiona, como ustedes saben, un deterioro o un menoscabo de la indemnización del trabajador, aproximadamente de un 30% en algunos casos, en otros casos mucho más, sobre todo en los procesos de larga duración. Yo creo que esto de la sumatoria simple está pensado para procesos cortos, en general. Hablamos de accidentes y enfermedades que se tramitan ante la comisión médica con carpetas o periodos de ILT muy breves, y lo mismo con juicios abreviados, que en Córdoba tenemos un esquema mixto en este momento de juicios abreviados y ordinarios. En los juicios ordinarios y en los periodos de ILT muy largos se ve realmente un licuamiento del crédito del trabajador muy importante, que es contrastable con números y fácilmente expuesto. En los procesos cortos no se nota tanto, no es tan perjudicial, justamente porque la sumatoria no es tan abrupta respecto al índice inflacionario. Básicamente, ese es el esquema que se ha resuelto en Romero. Ha seguido el esquema que había establecido el Superior Tribunal de Río Negro en Leiva Jonathan contra Experta, y se apartó del criterio del Superior Tribunal de Entre Ríos, donde declaró la inconstitucionalidad en este fallo Cretaz, declarando las inconstitucionalidades y ordenando abonar la indemnización con RIPTE e incluso adicionando un interés compensatorio por la falta de disposición de uso del dinero por parte del trabajador. También resolvió esto el Tribunal Superior de Córdoba en Acosta, diciendo que no corresponde ningún aditamento, con lo cual vemos una interpretación bastante restrictiva, similar a Leiva, y bueno, en el caso Medina de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, que probablemente le resulte más familiar, es similar a Cretaz en varios aspectos, respecto al 669 y respecto a su inconstitucionalidad o no, lo cual no quiero ingresar para no debatir sobre ello y centrarnos en los temas de repetición. Brevemente, para que comprendamos la situación, en Córdoba tenemos un procedimiento declarativo abreviado, que ha sido un gran logro por todos los abogados laboralistas, una cuestión muy festejada en su momento porque abrevió gran parte de los procesos, en general aquellos procesos que denominamos simples, donde hay una causal objetiva, despidos sin causa no abonados, cuestiones que obedezcan a todo lo que tiene que ver con ley de riesgo de trabajo en general, es decir, que se discuta una diferencia de porcentaje de incapacidad o no, o se discuta todo, o haya un rechazo que próximamente va a estar vigente, lo que tenga que ver con también con Ius Variandi para la reinstalación del trabajador, en fin, varias cuestiones han quedado en ellos, son muchos incisos los que corresponden al PDA, pero en general apuntan a simpleza de proceso y causales objetivas de finalización de la relación laboral y accidentes y enfermedades laborales previo paso por el procedimiento administrativo, que aquí en Córdoba tenemos la vía obligatoria, que está también ratificada por el Tribunal Superior de Justicia en Rodríguez, con un plazo de 45 días hábiles para la interposición de la acción. La particularidad del PDA, como se denomina el proceso declarativo abreviado, es que los jueces de primera instancia, los jueces de conciliación y trabajo, dictan sentencia y esa sentencia solo tiene efecto devolutivo. Es decir, mejor dicho, la apelación, eventualmente que interpongan para con la Cámara del Trabajo, solo tiene efecto devolutivo y eso permitiría, en la hipótesis, tanto al trabajador como al letrado interviniente, cobrar independientemente de cómo se resuelva. Lo que ocurrió fue que la gran mayoría de las salas de la Cámara del Trabajo y buena parte de los juzgados de primera instancia tenían el criterio de variación RIPTE, es decir, que dividían el índice, como les comentaba al principio, generando un coeficiente y aplicándolo a la fórmula. Esa cuestión se modificó por el TCJ y muchos
y normalmente las apelaciones que interponían las aseguradoras de riesgo de trabajo se vinculaban estrictamente con la metodología de cálculo, es decir, pretendían la aplicación de la resolución 1039 y 332. En ese esquema de efecto devolutivo, muchos trabajadores, aproximadamente, según los cálculos que yo pude hacer, unos 450 causas, 452 concretamente, a nivel provincia. O sea, es decir, cuando hablo a nivel provincia me refiero, en algunos sectores de la provincia de Córdoba tenemos juzgados especializados, o sea, juzgados laborales. Villa María, San Francisco, Río Cuarto y la Capital Federal. En ese esquema, previo a Romero, se desenvolvieron estos 450 causas que pudieron haber cobrado eventualmente por este efecto devolutivo en la primera instancia, o eventualmente también haber cobrado luego de una resolución confirmatoria de la Cámara, donde luego las ART iban en recurso de casación al Tribunal Superior de Justicia, pero ya con 2 fallos en contra. En esa situación, muchos trabajadores cobraron, y el problema se suscitó cuando apareció Romero, y muchos trabajadores empezaron los planteos de repetición. Concretamente, esta causa Barrios Claudio todavía está pendiente de resolución, pero ya hay algunas con fallos, concretamente de primera instancia, que les voy a comentar. En esta causa Barrios, una vez entendido el planteo, como les comentaba, Barrios cobra con el índice de variación RIPTE, apela, en este caso Federación Patronal, y solicita que se aplique la sumatoria en forma directa. Ocurre que entre medio de esa situación, mientras se está resolviendo el recurso, sale el fallo Romero y queda atrapado por la función nomofiláctica a la que se adhiere la Cámara Novena del Trabajo, queda atrapado en el supuesto de Romero, porque la Sala Novena particularmente venía aplicando el sistema de variación. Con lo cual, si no hubiese salido Romero, probablemente esto no hubiese pasado a la vez, o hubiese terminado en una eventual casación ante el TCJ. En ese esquema queda atrapado y por función nomofiláctica se adhiere entonces la Cámara Novena a este criterio y determina que se recalculen las indemnizaciones eventualmente. Solo se discutió en ese esquema la indemnización al trabajador. Al bajar a primera instancia, la RT comparece y solicita la restitución de los bonos abonados en exceso. Y en ese esquema comenzó esta situación, una situación regresiva más que estamos atravesando de un tiempo a esta parte. En esa situación, el juzgado recalcula los importes correspondientes y establece 2 particularidades. Primero, que no corresponde, ordena recalcular los honorarios cuando no fueron motivo de recurso y recalcula la indemnización del trabajador. Los problemas que se empezaron a presentar en ese esquema fue, como primera situación, la vulnerabilidad a la que se veía expuesto el trabajador, asociando el concepto de discapacidad de las reglas de Brasilia con el de incapacidad, la tasa de devolución, es decir, ese trabajador que tuvo un capital mayor en su bolsillo, concretamente se los pongo en números para que nos grafiquemos, la indemnización con el nuevo cálculo daba aproximadamente 2 millones de pesos, y el trabajador había cobrado alrededor de 5. O sea que había 3 millones en juego para la devolución, hay en juego aún. Otro de los problemas que se presentaba era ¿a qué tasa se devuelve esto? La RT está planteando que se le aplique la misma tasa que utilizó el trabajador para su devolución. Ahí ya comenzamos a ver que hay una asimetría. Bueno, vamos a comparar un particular, lógicamente, y me refiero tanto al trabajador como a los letrados que estuviéramos involucrados en esto, respecto a una compañía de seguro que puede hacer colocaciones en el exterior o hacer compra de acciones o cualquier negocio financiero como empresas, entidades financieras que son. En ese esquema, entonces, empezamos a pensar de alguna manera posibles defensas, entendiendo por un lado una cuestión importante que es lo que tiene que ver con el artículo 3 del Código Civil y Comercial, que establecen ni más ni menos que la primera fuente de interpretación sería la literalidad de la norma. Entonces, en ese esquema de literalidad de la norma, nos fuimos al artículo 11.
Las prestaciones dinerarias de esta ley gozan de las franquicias y privilegios de los créditos por alimentos. Además, son irrenunciables y no pueden ser cedidas ni enajenadas. ¿Qué significará o cómo se llena esto de las prestaciones gozan de las franquicias y privilegios de los créditos por alimentos? Completando la idea, podemos irnos al artículo 2 de la 26773, que establece que las reparaciones dinerarias que se cobran en los casos de fallecimiento, por ejemplo, este no era un caso de fallecimiento, pero podemos ver que protege la ley en ese contexto, el impacto generado en el entorno familiar a causa del fallecimiento, bueno, a causa de la incapacidad, es decir, de alguna manera el lucro cesante, que está ese trabajador viendo si puede prestar las mismas tareas, qué va a pasar en su puesto de trabajo, puede ser eventualmente un 212 o no, en fin, grafiquemos esa situación y esa vulnerabilidad y cómo esa vulnerabilidad golpea el entorno familiar. En ese esquema, entonces, yéndonos y avanzando, también notamos que existe una mayor protección en este tipo de créditos que protege la salud del trabajador, la salud que no pudo ser prevenida, es decir, la salud, mejor dicho, el accidente o la enfermedad que no pudo ser prevenido y que vulneró la salud, las prestaciones en especies que no pudieron cuidar al trabajador y entonces generaron una incapacidad. Ese es el crédito que está protegiendo, es decir, que ya estamos de alguna manera en la tercera fase de la ley de riesgo. Artículo 1 y 4 nos hablan de la prevención como objetivo fundamental de las ART. Segundo objetivo, que pueda reinsertarse a trabajar con 0 de incapacidad, es decir, que pueda recuperar su salud en forma plena con las prestaciones en especie. Y si no se pudo, recién allí indemnizarlo. En esa coherencia o en ese planteo, digamos, es un crédito laboral que tiene mayor protección que otros. Es diferente al carácter alimentario. No hablamos de un carácter alimentario, como son las prestaciones de la ley de contrato de trabajo o los saberes, que sabemos las limitaciones que establece el 484 del 87 respecto es un 10% si es un salario mínimo vital y móvil, y si supera los 2 salarios mínimos vital y móvil, el 20%. En ese esquema son embargables las prestaciones, perdón, los sueldos y haberes del trabajador de carácter alimentario son embargables en ese esquema. Pero si volvemos al artículo 11, habla de los créditos, habla de los franquicias y privilegios de los créditos por alimentos. No dice alimentario. En ningún lado habla de carácter alimentario. Yo creo que es una protección mayor en ese esquema. Si tenemos en cuenta a la vez en este esquema de situación, no nos queda otra que, si hablamos de privilegios y franquicias, ir a la ley general. En este caso, el Código Civil y Comercial. En el 539, el Código Civil y Comercial nos dice: la obligación de prestar alimentos no puede ser compensada, ni el derecho a reclamarlos o percibirlos ser objeto de transacción, renuncio, cesión, gravamen o embargo alguno. Es una redacción similar a la que estaba en la 24028 y que yo creo que supera ahora la 24557 y cierra, y el remate es: no es repetible lo pagado en concepto de alimentos. Y esto a mí me parece fuertísimo en el esquema de defensa o posible defensa. Hablamos de posibles defensas, no de defensas ganadoras, ¿no? Pero ante una eventualidad de una repetición ante un trabajador, creo que vale la pena exponerlo. A ello lo podemos, lógicamente, completar con las diferentes protecciones que tiene el trabajador y que a la vez las establece el artículo 3 del Código Civil y Comercial respecto a tratados internacionales, y por supuesto el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, que ante la duda habrá que estar a favor del trabajador. En este esquema, esto es lo que está pasando en este caso Barrios, que todavía está a resolución de la Sala Novena de la Cámara del Trabajo. Se concedió finalmente la apelación. Pero tuvimos 2 fallos que me parece interesante comentar antes de seguir avanzando con la exposición. Concretamente tuvimos el fallo Perón, aquí, de la doctora María Elena Arriazu, donde en el fallo Perón ella declara irrepetible el crédito del trabajador y da argumentos más que interesantes. La doctora Arriazu es una jueza de primera instancia aquí en el esquema de Córdoba, jueza laboral.
Y entre las herramientas que da ella y que brinda, habla de la ponderación de la realidad económica, es decir, cómo podría afectarse y cómo vulneraría, digamos, el derecho del trabajador. Habla de cuestiones de equidad, por otro lado. También habla en este fallo Romero que yo les comentaba en el inicio, hay un pasaje, que esto sí me parece muy interesante, que rescata ella, que yo no lo había visto y lo hubiese puesto eventualmente. Ella rescata un párrafo de esa causa, donde el TCJ dice que ni la ley ni las resoluciones dieron fórmulas o herramientas para calcular fácilmente la indemnización, y eso trajo a confusión. No lo dice con estas palabras, estoy parafraseando, pero más o menos ello establece ese fallo, y ella toma ese argumento como diciendo, si no teníamos herramientas para determinar exactamente, y ello conllevó a interpretaciones diferentes por todo el fuero laboral y demás, resulta inequitativo condenar al trabajador a una restitución de capital por esa situación. Cual me parece más que interesante. Tiene otros argumentos más, algunos los voy a abordar ahora, pero me parece interesante. En otra línea, hay 2 o 3 fallos que en realidad hay uno, los otros no han, la parte trabajadora no se ha defendido, con lo cual eso termina simplificando la tarea, digamos, jurisdiccional en ese aspecto. Pero hay otro fallo que es Martínez contra Provincia RT, perdón, no me acuerdo si era contra Social el primero y contra Provincia, los dos contra Provincia, pero bueno, al fin y al cabo hablamos de lo mismo. Y en esta causa, el doctor Ficarra, otro juez también de primera instancia de aquí de Córdoba, declara repetible y ordena pagar lo que percibió de más el trabajador con la tasa pasiva más el 3% mensual de restitución. Esto se planteó en la etapa de ejecución con estos argumentos similares. Había alguna particularidad respecto a los honorarios, ya vamos a llegar a la parte de honorario y la repetición respecto a ello, pero donde yo, no era una causa mía, pero haciendo una crítica, digamos, de este fallo, yo creo que el error que comete el doctor Ficarra en esto es considerar, y lo nombra varias veces en su fallo, dice, son de carácter alimentario. No, no son de carácter alimentario. El punto está ahí, ese es el punto neurálgico. Gozan de las franquicias y privilegios de los créditos por alimento. Alimentarios son los honorarios. Alimentarios son las indemnizaciones de la ley de contrato de trabajo. Alimentarios son los sueldos. Es decir, lo que se utiliza para comer, en concreto, comer, vivir, vestirse, etc. Eso es alimentario. Y yo creo que ahí es donde se produce el salto lógico, y por eso correspondería una apelación eventualmente del colega que tenga ese caso entre manos. Con los honorarios se produjo otra particularidad que me lo guardo para cuando lo abordemos, pero en general el punto neurálgico de la situación está allí, en cómo se interpreta y cómo se completa ese artículo 11 de la Ley de Riesgo de Trabajo. Si consideramos de carácter alimentario, sí hay restitución, pero si nos vamos a la literalidad de la ley, que es la primera fuente interpretativa, y hablamos de privilegios y franquicias de los créditos por alimentos, yo creo que no hay otra solución posible, tanto por equidad y por todas las otras cuestiones, pero simplemente hablando de la literalidad de la norma, no habría, al menos a mi parecer, otra solución. Seguramente es debatible, no me cabe la menor duda. Entonces, fíjense otra paradoja, no sé si paradoja, yo diría coherencia normativa. El recurso, fíjense lo que habla el 547 del Código Civil y Comercial en este esquema que yo les estoy proponiendo. El recurso contra la sentencia que decreta la prestación de alimentos no tiene efecto suspensivo, ni el que recibe los alimentos puede ser obligado a prestar fianza o caución alguna para devolver lo recibido si la sentencia es revocada. ¿Y por qué dice eso el 547? Porque es irrepetible. O sea, y paradójicamente yo creo, o mejor dicho, con toda la coherencia normativa que creo que debe tener el legislador provincial al dictar el Código Procesal Laboral, en Córdoba pasa lo mismo. ¿Por qué tiene efecto devolutivo el recurso en estos casos? Justamente porque no es repetible el crédito. Yo en ese sentido
Podrá ser discutible, alguna colega de mucho prestigio me planteó, bueno, ¿qué pasa si en primera instancia le reconocen el carácter in itinere a un caso y después lo revoca a cámara? Ese trabajador, ¿lo podemos asociar a este igual que al otro? Bueno, habrá particularidades, hay herramientas también de situación que pueden establecer los jueces, eventualmente ante situaciones particulares dar una caución, pero lo que tiene que ver con el concepto del crédito laboral, que goza de la franquicia y privilegio de los créditos por alimentos, yo no tengo duda que hay una coherencia normativa. Fíjense este fallo que incluye el doctor Lorenzetti en el comentario al 539. Una vez prestados los alimentos, no es posible exigir al alimentado ninguna restitución, a pesar de que más tarde, en un nuevo juicio, pudiera llegar a establecerse su falta de derecho. Ello resulta de la especial naturaleza de la prestación alimentaria, que deroga los principios generales sobre el pago indebido y el enriquecimiento sin causa, salvo que medie dolo, que lógicamente en estos casos no lo va a haber porque tendría una sentencia que lo favorece. No hay duda en estos casos que no hay dolo. Este mismo argumento también lo utilizó la doctora Arriazu al fallar en la causa Perón, como les comentaba. Ahora vamos a pasar brevemente a lo que tiene que ver con los honorarios, que muchas veces se habla de si son accesorios, son autónomos, si van atados al crédito y a la suerte del pleito. Vamos a tratar de dar algunas posibles defensas que, vuelvo a insistir, si bien yo puedo estar convencido, son posibles, no son las defensas ganadoras, digamos, no existe la defensa ganadora en este tipo de casos. Planteamos como interrogantes y disparadores. Los honorarios también son irrepetibles, hay accesoriedad con el principal, son autónomos. En ese esquema, me voy a centrar en Córdoba, pero en general lo que tiene que ver con honorarios, los códigos arancelarios a nivel provincial, la gran mayoría establece que son de carácter alimentario, que es lo que yo decía. Y fíjense en este fallo también de la doctora Arriazu, la coherencia en ese sentido, que la doctora no falló sobre el tema de honorarios allí, sino que luego de resolver la cuestión de la irrepetibilidad, corrió vista sobre esta cuestión de los honorarios, y no sé después cómo se terminó fallando ello. Yo creo que hay herramientas también para consolidarlo eventualmente. No gozan entonces de la franquicia y privilegio y por lo tanto son embargables en cierta proporción. Sabemos que por el 14 bis también los honorarios, como letrados, están protegidos. Ahora bien, hay que tomar algunos recaudos. Si logramos que se determine la irrepetibilidad de la indemnización, no habría alteración de la base económica, en el supuesto que nos planteásemos que fueran accesorios, ¿verdad? Entonces, no habría modificación. En paralelo a ello, en la apelación planteada, debieron ser motivo de recurso. Yo he visto muchos fallos de Buenos Aires y en general muchas veces se apelan por bajo los honorarios. Aquí no es tan frecuente que una de las causales se incluya en el recurso, o al menos yo no he visto tanto. Ahora que vamos a tener un sistema, estamos saliendo de un sistema de instancia única, es decir, que se colectaba la prueba y la Cámara sentenciaba, ahora estamos entrando a uno de doble instancia. Probablemente estos planteos empiecen a aparecer de alguna manera. Y están establecidos como parte esencial de una sentencia. Por el 64 de la Ley Procesal nuestra, la regulación de honorarios y costes es parte esencial de una sentencia. En general, en todos los códigos también se incluye esto. Entonces, ¿qué quiero decir? Si son parte esencial de una sentencia, no hay forma de que no sean parte de un recurso, eventualmente. Y si no lo fueron, por lo tanto, quedarán firmes. Paréntesis. En la causa que yo les comentaba, Martínez, donde el doctor Ficarra había establecido el carácter alimentario y por eso ordenaba la restitución, se había dado la paradoja donde en primera instancia el trabajador le habían reconocido por el sistema de variación, es decir, lo que peticionó, en Cámara también, y no se habían discutido los honorarios. Va en casación por parte de la ART, este caso, y el Tribunal Superior de Justicia, pese a que no había sido motivo de recurso, ordena recalcular los honorarios. No sé si me explico. Ordena recalcular los honorarios pese a que ya habían quedado firmes y no habían sido motivo de recurso de casación. El letrado no interpone ningún recurso ni ninguna aclaratoria respecto a ello, y cuando vuelve a la primera instancia para el recálculo y la cuestión, el letrado, justamente entre los argumentos que le apunta el doctor Ficarra,
dice que si bien pudo haber existido una reformatio imperius y no debió haber correspondido, el letrado guardó silencio en esa resolución, en esa parte resolutoria del Tribunal Superior, y por lo tanto le ordena restituir lo cobrado en exceso respecto a eso. Me parece interesante rescatar, para ir cerrando, este fallo de la Corte Suprema respecto al tema honorarios, que es Moschini José María contra Fisco Nacional. Es un fallo viejo, del 94. La Corte ha sido pendular en el tema honorarios, no tiene un criterio definitivo, pero este fallo en particular lo que tiene de interesante es que es muy nítido. Muchas veces la Corte por ahí, en sus fallos, es como que nos da la brújula, pero no nos da el mapa. Entonces, no sabemos bien qué quiere terminar de decir, pero en este fallo en particular, yo considero que puede ser útil para una posible defensa en un planteo de repetición de honorarios eventualmente. Fíjense lo que sostiene la Corte. No cabe predicar la existencia de una relación de accesoriedad entre la obligación de pagar honorarios con la de cumplir el capital de condena. ¿Qué dice la Corte allí entonces? Que hay autonomía. Si los honorarios son autónomos, deben ser motivo de recurso eventualmente. Hay otro fallo también que es contra Represas Yacyretá, que va en otra línea, pero ese fallo tenía muchas particularidades diferentes que no me pareció aplicable para lo que estamos tratando de defender en este esquema. Fíjense cómo cierra, esto después, este fallo está en la página de la Corte. Una vez que el crédito por honorarios ha nacido, no queda afectado por las vicisitudes que experimente la mentada obligación debatida en juicio. Pueden tener prestaciones distintas, de distinta naturaleza, y aun cuando sean coincidentes, están sujetas a regímenes distintos. Esos regímenes distintos es lo que yo creo que sería el carácter alimentario y las franquicias de los créditos por alimentos. Y por lo tanto, si no queda afectado por las vicisitudes que experimente la mentada obligación, nos habla de que si no son motivo de recurso, no pueden ser atacados colateralmente pretendiendo una accesoriedad sobre el crédito principal que se discute. En ese esquema, yo concluiría que los créditos derivados de la ley de riesgo son irrepetibles, que los honorarios, si no fueron motivos de recurso, tienen autonomía, al igual que el resto de las costas. Y al menos aquí en Córdoba no tenemos ninguna norma, me refiero al Código Arancelario, que indique que sean accesorios o que sigan la suerte del juicio, que sería el principal, y creo que hay fallo de la Corte que así lo ha resuelto y trae algún esquema, digamos, de esperanza para posibles defensas que planteemos eventualmente. Esto ha sido todo lo que yo tengo para decirles respecto a este tema. Espero que sea de utilidad. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Riplotti. Un placer escucharlo. Bueno, ahora abrimos a las preguntas. Pueden ser en el chat, por favor. O algún comentario para los expositores. Ahí el doctor Conde está diciendo que quiere agregar algo. No se habilitan los micrófonos en este caso, solamente es vía chat. ¿De dónde sos, doctor? Porque ahí te leo que tenés una sentencia del viernes. ¿De qué provincia?
Sí, doctor. Para que todos estemos al tanto, el doctor Conde está explicando que tuvo una sentencia el día viernes del Tribunal 4 de acá, de la Justicia Nacional del Trabajo, que habilita la restitución de fondos. Dice, voy a apelarla hoy, y Provincia de Buenos Aires, pero este es de Cava, pero quería agregar algunos argumentos de lo que ya ha brindado. Bueno, aguardamos lo que nos quiere decir o agregar. Respecto a la incompetencia, sí, no lo traté, no lo toqué ese tema porque yo considero que es competente. Y te digo por qué. Porque en realidad eso es parte de la ejecución. Al ser parte de la misma ejecución, sería como demasiado que en ese momento se entienda incompetente el juez o que nosotros podamos plantear. Yo lo pensé en su momento, porque podría ser una acción de derecho común, pero yo creo que no prospera. Lo pensé en su momento de plantearlo y me quedé tramitándolo, porque estoy casi seguro que en la justicia civil aparte prosperaría. No tengo ninguna duda del planteo de irrepetibilidad. Pero para mí sí es competente la justicia del trabajo en este esquema, justamente porque es parte de la misma ejecución. O sea, el juez la gran mayoría de los códigos procesales entienden que el juez que es en lo principal es para entender no lo dice de este esquema, pero para entender en sus incidentes o para entender en cuestiones conexas. Es como difícil atacarlo desde el lado de la competencia, me parece a mí, ¿no? Ojalá prospere, porque creo que en la vía civil sería más comprensible, me parece. No sé, yo en general no tengo gran experiencia en el fuero civil, pero cuando hay este tipo de materias, suelen ser un poco menos estrictos los jueces civiles y con interpretaciones más protectorias que los jueces laborales. No es que no haya jueces laborales que hagan interpretaciones protectorias, pero algunos son más protectorios que otros. Una cosa. Yo, en ese esquema, en esta situación donde se aplicaría una norma civil, prefiero un juez civil. Pero bueno, nada, una opinión personal, ¿no? Ahí el doctor Federico Pérez dice, para plantear en forma subsidiaria, como ve el doctor Diplotti, manifestar que si el tribunal habilita la repetición, establecer la misma solo prospere sobre la diferencia en términos nominales, dado que el trabajador percibió de buena fe y con doble conforme. Sí, totalmente, eso yo lo he planteado también, e incluso hay un fallo de la Corte, que es Yacyretá. Lo que pasa es que Yacyretá no sirve para un pedazo y para otro lado no. Donde dice que si habla de la reserva al momento de percibir. En ese caso, Yacyretá, la empresa que era con la condenada, vinieron dos abogados a cobrar sus honorarios. Y la empresa Yacyretá dijo, sí, yo te pago, pero si en otra causa que es de similar característica sale favorable, yo te voy a repetir. Básicamente eso es lo que dijo. Salió la causa favorable y los abogados de Yacyretá, o sea, de Yacyretá a través de sus abogados, le repitió los letrados del actor. Con lo cual, si eventualmente se depositó la plata y el trabajador cobró y nadie hizo ninguna reserva de nada, puede ser un aliciente que ayude. Puede ser un aliciente que ayude. Normativamente no hay nada respecto a la reserva, no, o sea, no hay ningún artículo que nos indique, al menos en Córdoba, no sé en el Código Procesal de ustedes, que indique que haya que hacer una reserva o alguna eventualidad así. Pero sí me parece así, buscándolo bien justito, puede servir en ese esquema. Hay otra pregunta del doctor Esteban Carcavalo, pregunta al doctor César Arese, ¿de qué otra mejor manera podrían internalizarse los principios que contienen los convenios 155 y 187 de la OIT para hacer realidad la prevención? Aguardamos a una reglamentación o directamente por una ley especial, ejemplo como ocurre en España.
Bueno, lo que hablábamos, ¿no? Que la 23.548 ya planteó hace 6 años la necesidad de una ley específica. Mm. Y hubo un proyecto, tiempo después, que justamente lo que hizo ese proyecto, fue prácticamente transcribir el 155 a la legislación interna, lo cual a mí me parece redundante, porque es ley vigente, pero bueno, no está mal hacerlo ley para que resulte, diríamos, más operativo. Entonces, a mí me parece tan obvio que un convenio ratificado por el país es ley vigente y debe ser aplicado en forma directa, pero que se lo transcriba puede ser útil. De todos modos, efectivamente, España tiene una legislación muy completa, muy compleja sobre el tema, y nosotros debemos una ley precisamente de condiciones del medio ambiente de trabajo, de prevención de accidentes y enfermedades de trabajo. De hecho, la 19.587 es un decreto reglamentario que actúa en esta materia en particular, son normas de hace más de medio siglo. Medio siglo. El mundo ha cambiado un poquito desde medio siglo a esta parte en materia de sistemas productivos, de polución ambiental, digamos, en general, de condiciones de medio ambiente de trabajo para, para instrumentar. Bueno, en eso nos debemos, sí, un gran debate. Justamente Matías Di Plotti tiene un libro relativo a la materia, ¿no? De prevención, que es lo que, por supuesto, deberíamos, seguramente se va a hablar en el Congreso de la otra semana en Buenos Aires, no hay duda, pero que como abogados tenemos siempre alguna mala praxis en el sentido de que nuestro foco está puesto, obviamente, en las contingencias y las prestaciones. Contingencias y prestaciones es lo que nos ocupa, porque obviamente el conflicto reside allí, pero el conflicto en realidad está fincado ex ante, donde se produce la generación del accidente y la enfermedad del trabajo, y donde deberíamos actuar, por supuesto, es operador de derecho. Sí, efectivamente, coincido, es el gran debate que deberíamos, porque yo diría que habría dos extremos, ¿no? Uno es de la generación de normas, planes integrales, sistemas integrales en materia de condiciones de medio ambiente de trabajo, lograr un entorno seguro y saludable, y esto evitaría, obviamente, que las ART se recarguen con mayores prestaciones y gastos, por un lado, y por otro lado, que no hubiera tanta litigiosidad. Si lo que queremos, creo, todos los seres humanos del planeta es no enfermarnos, no morir en el trabajo, no litigar. Litigar es una patología, y eliminar la patología es esencial para un sistema. Bajar la cantidad de accidentes y enfermedades y bajar la litigiosidad. Y, por supuesto, el convenio 155 en esta materia, creo que da soluciones como para comprender las enfermedades producidas por el trabajo de una manera amplia. Si esto significa mayor litigiosidad, mayores gastos para la RT, sí, es cierto, pero tener que litigar de la forma que se está litigando en todo el país para beneplácito de los abogados y de las RT que ganan, pero en definitiva no es para placer de los trabajadores, que además en muchas jurisdicciones, en particular la de Córdoba, cuando tienen que litigar, pierden gran parte de sus derechos, de las prestaciones que asegura la ley, por el mero transcurso del tiempo y la imposibilidad de actualizar justamente las prestaciones dinerarias mediante métodos objetivos, que son el RIPTE, el IPC, etcétera, y no mucho más. Sin embargo, en muchas jurisdicciones estamos discutiendo esto. Entonces, litigar también, es decir, la inexistencia de la aceptación de estas respuestas comprensivas de las enfermedades de trabajo en el ámbito administrativo, comisiones médicas, la discusión en el ámbito judicial, que generalmente son aceptadas, obviamente, genera una litigiosidad artificial, un gastos para todo el mundo, revictimización de los trabajadores
que tienen un déficit en la salud y una discapacidad, porque no otra cosa discutimos, o en el peor de los casos, causaliente que tiene el litigar por una muerte, lo que significa una revictimización en el proceso y además un recorte de crédito. Bueno, a todo esto es el desafío que supongo que en Cava la otra semana se van a dar respuestas para que en definitiva el legislador adopte las medidas que sean necesarias previo al diálogo social. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no hay más preguntas. Totalmente agradecida a los doctores Arese y al doctor Diplotti. Y bueno, los invitamos al Congreso a todas las personas que están participando. Le doy la palabra al doctor Esteban Carcavalo, por favor. Bueno, simplemente en nombre de todos los integrantes del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio, el doctor Llamas está también aquí presente y muchos más escuchando, agradecemos la calidad de las exposiciones, los claros conceptos a ambos expositores, al doctor Diplotti y al doctor Arese. Esto nos permite entrar en calor con las temáticas que vamos a analizar, a repensar, a pensar dentro de unos pocos días, donde esperamos volver todos a reunirnos en este gran evento. Y bueno, agradecerle también a la doctora Barrientos, a la doctora Biagioni y a la doctora Arias la preparación de los contenidos de estas jornadas previas al Congreso. Muchísimas gracias. En nombre del Instituto, a todos.